Vamos a iniciar estas clases de filosofía del arte o de la orientación del artista para conseguir trabajos excelentes, obras de importancia, y vamos a iniciarlo analizando la estructura base de la creación. ¿Qué es lo que fundamenta la creatividad? ¿Qué es lo que fundamenta la creación? Nosotros decimos que para crear necesitamos de la expectación a disfrutar de un bien. Esa expectación es el estímulo inicial de ese impulso creativo que nos permite realizarlo, pero ese estímulo inicial se compone de 4 posiciones. Se compone de la idea, que pretende ser imagen, es decir, la idea es una posición, el autor, que tiene esa idea o que se determina a concretar o transformar esa idea en imagen, es una posición 2, la posición de los recursos, de los objetos que utiliza este autor para poder transformarlos inconsecuentes con la imagen, esa es la posición 3, y la cuarta posición es la de la creación, la de la imagen creada. Esa imagen creada cuando es consecuente, correlativa, concordante con la pretensión o con la proposición de esa idea que tenemos en mente, decimos que es una obra realizada. Esa obra realizada ha sido realizada mediante un proceso en tiempo de un inicio, un medio, un término, es decir, han tenido que pasar por ahí 3 etapas de desarrollo progresivo para poderlo establecer. Vamos a hablar de esta estructura, vamos a hablar de esa estructura base, de estas 4 posiciones, qué es lo que implica cada una, cuál es la responsabilidad o el deber que tiene que cumplir cada una de estas posiciones para que la obra se lleve a cabo y pueda ser realizada. Sigamos con los fundamentos de la creación. Crear es transformar una idea en imagen. Eso es lo que hacemos nosotros al crear. Transformamos una idea en imagen. Ahora, esa idea estimulante contiene intencionalidad, selectividad y poder. Estos 3 aspectos son muy importantes de reconocer, porque no todos los que pintamos, no todos los artistas comprenden la mecánica de la creatividad o la mecánica de la creación. Hablábamos de que en la creación existen estas 4 posiciones, pero la posición fundamental de estas 4 posiciones de causa y efecto, sujeto y objeto, el elemento central, esencial de esta estructura es la expectación a conseguir un bien. Y esa expectación a conseguir un bien, que es el impulso estimulante de la creatividad, contiene en sí intencionalidad, selectividad y poder. El poder estimulante es compartido con la fuerza del impulso creativo que nos permite realizar esa obra de arte. Estamos hablando de 2 aspectos. Estamos hablando de la intención, selección y poder, de la energía estimulante junto con la presión, intensidad y potencia de la fuerza del impulso. Estas 2 cosas son importantes de comprender. Nosotros actuamos o creamos mediante estos 2 elementos, energía y fuerza. La fuerza contiene estos 3 atributos de presión, intensidad y potencia, y la energía contiene estos 3 atributos de ser intencional, selectivo y poderosa. Ese poder, si os fijáis, estamos hablando de dos cosas que son conectadas, que son ligadas, es como un elástico. El poder de la energía se transforma en impulso mediante la presión, intensidad y potencia. Y ahí es cuando ese impulso nos permite mover, actuar, crear, porque estamos dentro de un plano temporoespacial. Mientras que la estimulación no existe dentro de este plano temporoespacial. La estimulación surge, se establece, es un aspecto valórico, es una cualidad contenida en el ser que busca ser satisfecha por ese aspecto temporoespacial que llamamos fuerza. Luego nosotros creamos imágenes mediante ideas. Las ideas no existen en el espacio ambiental en el que estamos. Las ideas se establecen, pero nosotros transformamos esas ideas en elementos imaginarios y esas imágenes las realizamos con aquellos recursos de que disponemos.
Sabemos, y esto lo dice la ciencia, que en todo lo creado hay información. Sí, la información de esta taza existe. Yo sé que hay información aquí. Puedo evaluarla y saber que es geométricamente hablando un cuerpo, que es aritméticamente hablando una serie de deducciones, que es en cuanto a color ciertos tipos de información. Y la información existe, pero el que genera esa información es el intelecto. La información no existe fuera del intelecto. Por lo tanto, nosotros cuando creamos estamos haciendo esa dupla. Tenemos un ideario imaginario y ese ideario imaginario lo transformamos en imágenes concretas, en imágenes que son dibujadas, pintadas, esculpidas o hechas en realidad por medio de algún tipo de oficio. Eso es lo que nosotros hacemos al crear. Transformamos la intención, selección y poder en un aspecto tridimensional impulsado por el poder de la fuerza. Ahora podríamos pensar de dónde saca Martín Soria que existen estos elementos dentro de la energía o dentro de la fuerza, si Martín Soria no es físico ni químico. Bueno, yo deduzco en base a lo que observo, y lo que observo es que todo acto realizado es consecuente o es consecuencia del poderse realizar. Es decir, todo acto que está creado es porque se ha podido realizarlo. El poder existe contenido en todo acto realizado. Eso es evidente. Todo acto creado es por y para algo. Es decir, todo lo que se crea por algo y para algo. Luego el por qué y el para qué denota también una pretensión o un propósito intencional. Y de ahí deduzco que si todas las cosas han sido hechas por algo y para algo es porque existen en todas las cosas algún tipo de intención que las realiza o que las motiva a realizar o impulsa a realizar o estimula a realizar. Es decir, el estímulo es siempre por y para algo. Luego ese por y para algo es una declaración de intención detrás de todo ello. Y todo acto, absolutamente todo acto es único y distinto en su finalidad específica, es decir, todo acto ha sido creado por algo, y si ha sido creado por algo y para algo, estás seleccionando entre las posibilidades aquella posibilidad que realmente te facilita el poderlo realizar, distinto al resto. Es decir, tú estás eligiendo hacer un dibujo en lugar de hacer una pintura, y estás eligiendo hacer un dibujo con carboncillo o con grafito o con tinta o con el elemento que tú consideras que es necesario para fabricarlo. Luego ahí estás de entre las posibilidades, estás seleccionando una por sobre la otra. Luego ahí podemos observar estos tres aspectos de intención, selección y poder en todo lo creado. Si todo ha sido creado por y para algo y ha sido podido realizarse, por llamarlo de alguna manera, esto ya es redundar en lo mismo. Si se ha podido realizar es porque es poder, si se ha realizado de una forma distinta al resto es porque hay una selección que te indica que eso es por sobre otras preferencias, y si se ha realizado así como tú lo querías, ha sido intencionado. Luego, todas las cosas contienen intención, selección y poder. Ahora vamos a ver el justificativo de la fuerza. ¿Por qué decimos que en ese impulso contiene presión, intensidad y potencia? Bueno, todo movimiento que uno realice va a ser un movimiento que va a estar dirigido en alguna orientación y con algún recorrido. Luego, orientación, dirección y recorrido existen en el movimiento. Cuando hablamos de movimiento estamos hablando de esos tres aspectos: orientación, dirección y recorrido. Y en la orientación, dirección y recorrido de estas fuerzas resulta que nos encontramos con otro aspecto que es importante, el aspecto del tiempo y el aspecto del espacio. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es espacio? La creación origina el tiempo y el espacio en su orientación, dirección y recorrido. Cuando estamos hablando del impulso, el impulso es fuerza, es potencia, es intensidad, y ese impulso ha sido motivado por algún tipo de estímulo. Como decíamos antes, el estímulo es algo intencional, selectivo y poderoso. Luego, ese algo, entre comillas, intencional, selectivo y poderoso, al crearse, si estamos pensando por ejemplo en una madre embarazada, la madre embarazada cuando está con su embarazo, entre el embarazo y ella no existe ninguna diferencia en momentos o en lugar.
el niño y ella ocupan el mismo lugar en el mismo momento, pero el momento en el que está embarazada, da a luz, en el nacimiento del niño se establecen diferencias entre causa y efecto, entre causa y consecuencia, y entre un sujeto y un objeto. Tienes que considerar objeto al niño en el aspecto valórico, es un ser como otro más. Pero estamos hablando de aspectos filosóficos, y dentro de la filosofía el sujeto es el emisor, aquel que realiza, aquel que imprime, aquel que estimula, aquel que emprende, y el objeto es el receptor de ese emprendimiento, de esa oferta, de ese tipo de emisión. Luego, entre la causa y consecuencia se establece el tiempo, y entre el emisor y receptor se establece el espacio. El espacio es la distancia entre dos puntos, entre el punto anterior y el punto posterior, y eso ya es tiempo en sí. Luego, si decimos que hay un aquí y un allá, ese aquí y allá es espacio, y ese anterior y posterior es tiempo. Acabamos de descubrir algo muy importante, y es que en la creación se establecen no solamente estas posiciones verticales de causa y consecuencia, sino también en las posiciones horizontales de sujeto-objeto, y como hemos dicho, se establece ese espacio temporo-espacial que permite la consecución de estas ideas transformadas en imagen. Pero para transformar la idea en imagen existen también unos aspectos invisibles, unos servidores custodios, que yo le llamo, que son elementos muy importantes a la hora de la creación. Nosotros podemos crear cosas trascendentes e intrascendentes, importantes o no importantes, y actuales o atemporales. Podemos hacer un montón de proyectos de distinto tipo de valor. Lógicamente, aquellos aspectos que son universales, trascendentes y emblemáticos van a tener siempre más importancia que aquellos que no lo son. Igual que aquellos trabajos que sean monumentales, que sean panorámicos, que sean extraordinarios, van a tener también un atractivo superior a aquello que no contiene esos valores. Por lo tanto, la prudencia en la elección de alternativas es un aspecto muy importante. La firmeza, la prudencia y la templanza son servidores custodios que nosotros los artistas, tenemos que controlar y dominar para tener un mejor oficio. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Eso es la prudencia. La prudencia nos sirve para evaluar y tomar aquellas decisiones que hemos evaluado, como os dije antes, y que consideramos que las consecuencias van a ser beneficiosas. Para eso nos sirve la prudencia, para tomar aquella alternativa que va a beneficiar al autor y al resto. Si beneficia a la totalidad de las personas, decimos que está eligiendo un bien común, y ese bien común va a favorecerlo siempre a este personaje. Luego, la prudencia es un activo que debemos de desarrollar y dominar en la elección de alternativas válidas para todos. Después tenemos la firmeza, que es el custodio de la terminación de aquello que iniciamos. La firmeza es ese poder extraordinario que nos determina a cumplir con esos compromisos que son debidos o son necesarios por alguna razón. Y la templanza es ese custodio de las diferencias y del diferente. La templanza nos permite afrontar dificultades, afrontar errores, no caer en la frustración y ser capaz de terminar aquello que hemos comenzado. Luego, las virtudes de la firmeza, prudencia y templanza son elementos fundamentales en la elección de alternativas válidas para todos, que son en sí obras de arte. El arte es algo excelente en su calidad, y si es excelente en su calidad es porque beneficia siempre a todos. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Déjenme explicarles cómo desarrollar la prudencia, la firmeza y la templanza. Estas tres virtudes se desarrollan en base al ejercicio. Cuando ejercitamos el análisis de las consecuencias en la toma de decisiones, cuando comprendemos que aquello que por lo que opto va a tener ciertas consecuencias que benefician siempre a todos, lógicamente opto por ello. Pero cuando veo que la toma de decisiones de algún tipo alternativa va a perjudicarme a mí o va a perjudicar a otro, mejor no tomar esa decisión. De esa manera va uno haciéndose cada vez más prudente. La firmeza tiene que ver
con el término de aquello que inicio, es decir, yo voy a ser más firme siempre y cuando sea cíclico. Esa costumbre a terminar aquello que se inicia es lo que nos hace ser cada vez más firmes en la determinación de compromisos o en aquellas responsabilidades que tenemos que cumplir. Y por otro lado, la templanza tiene que ver con el equilibrio frente a lo diferente o frente a las diferencias. En ocasiones nos cuesta sentirnos tranquilos frente a alguien que es distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene diferencias ideológicas, porque es de un equipo contrario, porque juega al fútbol con otra barra. Es decir, en esas ocasiones nos sentimos como tensos frente a las diferencias del otro. El saber afrontar esas diferencias y conectarse detrás de esa diferencia, puesto que siempre la diferencia te va a impedir ese aspecto conectivo, pero el ser capaz de conectarte incluso con aquellos diferentes o con aquellas cosas que son distintas y saber persuadir, seducir o motivarlo para poder encontrar aquella razón justa es lo que nos hace ser cada vez más templados. La templanza tiene que ver con aquel tipo de diferencias que ocurren y que soy capaz de afrontarlas y superarlas. Luego la firmeza, la prudencia y la templanza son virtudes que el artista debe madurar y desarrollar para poder ser un profesional de las artes y embellecer con aquellos aspectos que son válidos, que son atractivos y que son interesantes para todos.